que este sistema es la primera línea de defensa. ¿Qué quiere decir eso? Que está antes de que llegue el antígeno. Es la que primero actúa, es el sistema inmune que nace con nosotros, por eso se llama innato, ¿sí? Que fue adquirido y permanece con nosotros. No hay que esperar a que el sistema o alguna célula encuentre un antígeno para que ella se forme, para que la inmunidad innata funcione. No hay que esperar ese encuentro con el antígeno, no, ya está. De hecho, nace con nosotros, es innata, ¿sí? Ya está formada. Entonces, en ese mismo sentido, por eso es que se llama innata, ¿sí? Ahora, en ese mismo sentido, esto es lo que quiere decir que es lo que primero actúa. Decimos primera línea de defensa es porque lo que primero actúa es contra lo que primero se va a encontrar cualquier microorganismo o una célula muerta de una manera que no es apoptótica, sino de una manera ordinaria como la apoptosis o la necrosis, ¿no es cierto? Que son maneras de morir de las células muy inflamatorias, no la apoptosis, que es una manera limpia de morir, ¿vale? Entonces cuando hay cosas propias que se mueven mal o antígenos extraños o sustancias químicas agresivas, lo primero que se va a actuar es la inmunidad innata, ¿sí? Bueno, otra característica importante que ya he mencionado es que no necesita de la presencia del antígeno y que como ella nos defiende contra todo, entonces la llamaron inespecífica. ¿Por qué es inespecífica? En los libros de La Rojas, en Gabas, en la CUBI, en estos libros dicen esta inmunidad es inespecífica. Es inespecífica porque no importa si es una bacteria, si es un virus o es un parásito, siempre va a estar actuando en defensa de nosotros, sin importar el tipo de microorganismo. Por eso decimos que es inespecífica. Pero esa inespecífica lo vamos a poner entre comillas porque en los últimos estudios ya se sabe del señor ese que descubrió lo del galtol, que hizo las mutaciones en el gen TOL de la mosca que les enseñé y que se ganó el Nobel. Todos los trabajos de él derrotan este paradigma, ¿sí? Que eso se hace en 1990, no hace mucho. Entonces, todavía en los libros cuentan la historia de que esto es inespecífico, pero en realidad tiene algún grado de especificidad. No tan alto como el que tiene la inmunidad adaptativa, pero sí hay una discriminación de los microorganismos. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, en los libros dice inespecífico, pero actualmente, si leemos los últimos papers, vamos a ver que hay un grado de especificidad. Listo. Otra característica es que actúa dentro de pocas horas. Quiere decir, o casi que inmediato. Quiere decir que la primera es la más rápida, ¿no es cierto? Es una respuesta inmune que es la que tenemos a la mano. Otra característica que la distingue de la inmunidad adaptativa es que no tiene memoria. Entonces aquí voy a poner que no tiene memoria. Por tanto, la adaptativa sí tiene memoria, ¿no? Tiene memoria. ¿Qué pasa con este ítem? Aquí claramente sabemos que tiene memoria porque hay células de memoria. Se originan unos clones derivados de las células de los linfocitos T y B que tienen memoria. Y aquí no encontramos eso. O sea, no vemos clones de células de memoria. Entonces, por esa razón, desde el nacimiento de la inmunología, sobre todo desde que se entiende mejor la inmunidad innata, porque todo esto surge por todos los estudios recientes de la inmunidad innata, se
se dijo que no, que una diferencia era que esta no tiene memoria y que esta tiene memoria. Entonces, esta tiene memoria porque hay unos linfocitos especiales de memoria. Aquí no encontramos esas células, por eso se dice en los libros que esta no tiene memoria. Ahora, 2020, surgieron unos estudios gracias a las omics, como la transcriptómica, la epigenómica, se dieron cuenta que sí tiene una memoria, pero es una memoria diferente, es una memoria que depende de una estrategia, de hecho la llaman memoria entrenada, y depende, o sea, el mecanismo por el cual se dice que la inmunidad innata sí posee memoria es la respuesta frente a una estrategia epigenética. Es decir, si yo soy una célula leucocito, neutrófilo, reconozco a esta bacteria A, tengo un encuentro, yo, producto de ese encuentro, establezco un programa de transcripción específico. O sea, prendo y apago algunos genes, pero para que eso sucediera también tuve que tener una huella epigenética, es decir, relajé la cromatina en ciertos puntos, acetilé, desmetilé para que se abran algunas regiones, canceropromotoras, y se activen ciertos genes, ¿no es cierto? Entonces, esa huella epigenética puede quedar. Y esa es la forma como, cuando esta célula nuevamente se encuentre con otra vez la misma amenaza, ya la huella epigenética está en la memoria, o sea, ya tiene como la cromatina relajada en esos puntos y ya va a responder más rápido. A eso es lo que le llaman memoria entrenada. ¿Sí? En cambio, la memoria de acá surge, es muy diferente. Esta memoria surge producto de la recombinación de segmentos génicos y es altamente específico contra ese determinado patógeno. ¿Sí? O sea, este clon no siempre va a responder frente a la Salmonella typhi A0var X, porque si llega la Salmonella typhi 0var Z, ya no. ¿Sí? Entonces es altamente específica. Sin embargo, el hecho de que estas células responden rápido también se le denomina memoria. Pero esa memoria es de dónde? De mecanismos ¿cuáles? Epigenéticos. En cambio, esta memoria es de dónde? Recombinación génica. Y ya vamos a ver en su momento los aspectos moleculares de esos procesos. Ahorita solamente quiero que lo entiendan, ¿vale? Dime. Es que en un video que explican como de manera general sobre la respuesta inmune, mencionaban el hecho de que, por ejemplo, tenemos células T para cualquier tipo de antígeno, ¿sabes? Pero ¿cómo es posible eso? O sea, ¿por qué para cualquiera? Eso está constantemente recombinándose y aleatoriamente coincide con... Sí, cuando la célula, bueno, buenísima pregunta y te adelantaste a mayo. Eso lo vamos a ver por allá, mentiras, en abril. Sí, la cuestión es que en la inmunidad adaptativa, las células que hacen parte de la inmunidad adaptativa, que son el linfocito T y B, aquí ahorita ya vamos a mencionar eso, estas células cuando maduran, ¿sí? ¿Qué es madurar para un linfocito T? Es producir un receptor de células T, pero que venga de un proceso de recombinación génica de los segmentos para que tenga un repertorio de esa persona de diferentes clones de linfocitos con diferentes tipos de receptor, de tal manera que hablamos de un repertorio o de una diversidad. O sea, yo puedo reconocer, o yo tengo en la sangre, si ahorita sacáramos tu sangre y analizáramos los 4.000 linfocitos que hay por mililitro y los analizáramos, el receptor que reconoce, cada una de estas células, el receptor reconoce algo diferente. Eso es lo que se llama el repertorio.
como si todos ustedes fueran los linfocitos y cada uno tiene un receptor que reconoce, por ejemplo, el lipopolisaccario de la salmonela, el lipopolisaccario de la E. coli, la flagelina de tal. Cada uno tiene un receptor especial. Ese es el receptor, pero ese receptor, para que salga tan especial, tiene que sufrir procesos de recombinación de segmentos génicos súper espectaculares, que es lo que hacen muy difícil el segundo paciente. Porque ahí vemos por detallado eso que pasa para que se forme esa diversidad. Yo he visto algo sobre que generalmente todas las células fagocíticas son de los sistemas, o pueden haber algunas que sean de la adaptación, pero al menos un macrófago que tenga pues como esa memoria de expansión clonal, ¿no puede haberlo? No. Las células que hacen parte de la inmunidad adaptativa son el linfocito T y el linfocito B. Y las células que hacen parte de la inmunidad innata son otras. Por ejemplo, las células derivadas del linaje mieloide, como son el neutrófilo, el monocito, que cuando llega a los tejidos se llama macrófago. Célula dendrítica, célula natural killer, célula, ¿qué más? Eosinófilo, basófilo. Este es también el polimorfo nuclear neutrófilo. Ya, tú. Usted estaba diciendo que nosotros tenemos como un repertorio de linfocitos para cada cosa específica que el lipopolisacárido de tal bacteria. Pero para que se cree como ese anticuerpo específico, es necesario que anteriormente haya tenido como un encuentro con él, o puede darse aleatoriamente así de la nada y pum. Entonces, me está mezclando un montón de cosas. Me dijo que había linfocitos T y los linfocitos T no tienen anticuerpos. Y después me dijo, y hay anticuerpos. Entonces, los linfocitos T son células que tienen un receptor que se llama receptor de células T, o el TCR. ¿Sí? Y los linfocitos B son células que tienen un receptor que se llama BCR. ¿Sí? Entonces, este receptor es el que es específico para cada cosita, pero a él se le tiene que presentar qué pedacito yo quiero que reconozca. O sea, él no es capaz de reconocer estructuras grandes como si son capaces de reconocer las células de la inmunidad innata. ¿Sí? O sea, las células de la inmunidad innata reconocen PANS. ¿Qué era lo que significaba Patrones PANS? moleculares asociados a patógenos. Exacto. Es como decir, para que ustedes entiendan, un PAN es como decir cuando yo llego a la facultad, yo soy un neutrófilo, llegué a la facultad y entonces va a discriminar usted entre los que tienen uniforme blanco, enfermería, uniforme, ustedes que son azul, oscuro, microbiología, uniforme verde, fisioterapia, ¿sí? O sea, por el uniforme, por el color, él puede decir que es de determinada clase de microorganismo. Eso es lo que corresponde tener un lipopolisacárido o tener una flagelina. ¿Sí? O sea, el PANS sería el color del uniforme. ¿Sí? Y yo neutrófilo tengo receptores o PRRs que reconocen lo azul, lo verde, ¿sí? Pero no es capaz de decir dentro de los azules allá está Paola Pérez y Juanito Sánchez. No es capaz. Esa es hasta donde llega la especificidad de la innata. En cambio, en la adaptativa, tu pregunta
es cuando ya ella está, o sea, a esta célula se le presenta es la marquilla donde dice Juanita Pérez, ¿sí? Entonces no solo es toda la camisa y el pantalón, sino ya una parte que le permite muy específicamente decir es esto, este microorganismo. O sea, no reconoce todo el color o toda la estructura, sino un pedacito, como un dominio, como un antígeno pequeño, ¿sí? A eso es a lo que se está dirigido este receptor, a esas pequeñas cositas. Pero requiere que le presenten el antígeno, ¿sí? En cambio aquí, no. Aquí hay estas células que van a tener en sus... ¿Qué van a tener estas células en su superficie? PC. PRR. ¿Y qué van a reconocer? El pan, ¿sí? De la bacteria. Aquí, ¿qué tienen? ¿Y qué van a reconocer? Péptidos. Un péptido, una pequeña molécula. Pero por ejemplo, la BCR reconoce antígenos en su forma nativa. Sí, sí. ¿Y qué diferencia hay? Pero es que esperen porque yo sé, o sea, eso es del linfocito B, inmunidad humoral en mayo. O sea, sí ve todo lo que hay que degradar poco a poco. Pero ya con este abrebocas ustedes ya están ubicados en qué es innata y qué es adaptativa. ¿Sí? Profe, para los componentes de la movilidad innata ya sería posible agregar los superferoles y el sistema de reconocimiento o ya sería Sí, muy bien. Esos son otros tipos de componentes que no son células, son solubles. Sí, entonces eso también hace parte. Muy bien. Bueno, volvamos al cuadro. Entonces, ¿entienden por qué es primera línea de pesa? ¿Listo? ¿Entienden la especificidad, que en realidad no es inespecífica, es algo específico, pero no tan altamente específica como la adaptativa? ¿Cómo quiero que me lo coloquen? Porque obvio que voy a preguntar eso. Entonces podrían decir una característica de la inmunidad innata es que a través de sus receptores PRR es capaz de discriminar en algún grado los diferentes tipos de microorganismos, ¿sí? Por tanto, no se puede considerar como inespecífica, sino que presenta algún grado de especificidad. Sí, podría ser así, ¿vale? O sea, para que lo entiendan. Bueno, pocas horas. Ahora, la memoria entrenada. Vamos a abrir ese tema. Ahorita me devuelvo a estas dos, ¿vale? ¿Qué es la memoria entrenada? De la respuesta inmune innata. No me vayan a poner memoria entrenada en la adaptativa, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge todo este pool? Porque realmente es otro paradigma que se está rompiendo en los últimos 5 años de todo esto. Yo ya, hoy estuve trabajando en Moodle, me faltan 2 cositas y ya lo dejo listo para que ustedes accedan. Ahí ya están colgados los artículos, las clases, toda la información, ¿vale? Yo creo que esta tarde o mañana ya está abierto, así que me tienen un poquito de paciencia. Y también les colgué el programa donde se detalla hoy qué vamos a ver, mañana, cada día qué vamos a ver en teoría y cada día qué tema van a ver en laboratorio. Así que ayer no les mostré esa hojita con fechas, con el día del previo 1, el día del previo 2, el día de hasta cuándo hay clases, cuándo empiezan los previos finales, cuándo es el día de los seminarios, quién da la clase, sí, todo ese detalle está en ese cuadro, que es súper chévere porque ahí ya ustedes se van guiando. Bueno, ese era un break. Entonces, todo esto de la memoria entrenada surgió porque se dieron cuenta que cuando se vacunaban
personas adquirían como unos beneficios que se veían expresados en que tenían una mayor respuesta o una mayor capacidad de defensa frente a otros microorganismos. O sea, si a mí me vacunaban con la BCG, de repente era resistente para la fiebre amarilla, para el polio, ¿sí? Empezaron a ver eso, estudios epidemiológicos y estudios experimentales, ¿sí? De ambos tipos de estudios. Entonces, a raíz de eso, y teniendo en cuenta que también a partir del desarrollo y el boom de la epigenética, entonces empezó a asociar, miremos a ver, y de ahí se encontró que esas células inmunes innatas, cuando eran estimuladas con un microorganismo, se notaba que tenían un fenotipo de hiperrespuesta posterior a ese momento en que fueron sometidas al primer encuentro. ¿Sí? O sea, me encuentro, yo soy el neutrófilo o monocito y me encuentro con el antígeno del microorganismo X. Entonces yo respondo frente a eso porque lo reconozco y de pronto de una lo elimino, ¿sí? El 95% de los encuentros de la inmunidad innata con los microorganismos es exitoso. Solo el 5 es que luchan y tienen que acudir a la inmunidad adaptativa. O sea, la inmunidad innata es muy efectiva, ¿sí? Entonces, ellos notaron que esas células duraban con ese fenotipo de hiperrespuesta como 8 meses a un año. Entonces, ese fenotipo de hiperrespuesta ya como que si volvía esa misma célula y se encontraba otra vez con el mismo antígeno, no se demoraba 3 horas. En 5 minuticos ya había interleuquina 1, había interferones, había péptidos antimicrobianos, o sea, respondía en 5 minutos, ya estaba toda montada el proceso inflamatorio. Entonces, eso evidenció que posterior a la estimulación, otra vez permanecía de ese grado de hiperrespuesta hasta por un año. Y ya con esa característica, eso ya es lo que se llama memoria. ¿Sí? Recuerda cómo reaccionar frente a eso. Lo que se pasa es que no dura toda la vida como si dura en la inmunidad adaptativa. En la inmunidad adaptativa, estos clones no se sabe cómo reciben señales y mantienen quiescentes toda la vida. Entonces, por esa razón, utilizamos, como ellos son clones de linfocitos B, productores de anticuerpos, utilizamos la respuesta inmune, evaluar los anticuerpos como una medida para darnos cuenta si una persona ya ha estado en contacto con determinado antígeno o microorganismo. Y nunca me voy a negativizar. Y eso no quiere decir que esté enferma. Quiere decir que lo reconocí en algún momento de mi vida, creé una respuesta inmune y sigo, pues, sí, lo solucioné, quedé con una memoria. Eso podría decirse que es como el caso que te dan una vacuna. Que si te da una vez en la vida y luego ya no necesitas nada por el estilo. Sí. Pero digamos, y las otras. O sea, pero es diferente. O sea, la memoria inmunológica, la memoria de la inmunidad adaptativa es una memoria, por ejemplo, ¿cómo sabemos si alguien tiene HIV? Usualmente, primero, averiguar si ha tenido contacto con el virus. Entonces, si el contacto fue hace 10 años, yo puedo ahorita chequear anticuerpos contra el virus de HIV. ¿Y de dónde salen esos anticuerpos? De estas células, de estos clones de memoria que se formaron cuando él se encontró por primera vez con el HIV. Que tenga SIDA, que es el síndrome de la enfermedad, es otra cosa, ¿sí? Entonces ahí ya que hay a entrar a averiguar pues las manifestaciones clínicas y los otros aspectos. Estos clones de células quedan en la médula ósea. Allá uno los encuentra y ellos están quiescentes, permanecen todo el tiempo, ellos no hacen el ciclo celular ni mueren, ellos permanecen todo el tiempo, reciben señales de sobrevida, entonces ellos nunca se agotan.
Es todo un enigma todavía la respuesta es muy Una pregunta, entendíamos que la primera vez que la se encuentra con este se dice que puede hablar hace un año eso, pero digamos cuando se vuelve a contar tuvo que se restablece la oración de que vuelve un año o ¿En la inmunidad entrenada? no en innata. O sea, lo que yo no sabía es que como que si cuando se vuelve a encontrar con este, se vuelve como a restablecer la oración que puede durar esa. Ya lo voy a mostrar, sí, buena pregunta. Bueno, ya voy para allá, me aguanto un poquito, esperen. Entonces, la inmunidad entrenada, ya sabemos qué es. ¿Qué es el fenotipo de hiperrespuesta? La estrategia, ¿cómo es? Cambios epigenéticos y también cambios metabólicos. Estas dos cosas son las que sostienen que responda más rápido, ¿sí? No es recombinación génica, ni clones, ni nada, como aquí, ¿vale? Diferente. Ahora, ese fenotipo puede persistir hasta un año. Y la inmunidad entrenada puede tener efectos benéficos, como lo que les estoy comentando, que puedo responder más rápido, ¿no es cierto? Pero incluso tener efectos benéficos de que me protege contra otras cosas. Por ejemplo, la vacuna de la BCG es la más estudiada y tiene reacción cruzada con polio, con sarampión y con viruela. ¿Verdad? Es que es smallpox, sarampión y polio. Polio sí es polio. Bueno, entonces, con esos tres virus, o sea, si le ponen BCG, me da una protección contra esas otras virus. ¿Sí? Listo. Pero, la mala, si se prolonga, puede ser también causante de una inflamación crónica, exacerbada y se ha sido asociado con inflamaciones crónicas como el Alzheimer, como la esclerosis múltiple, que podrían tener un fenotipo de inmunidad entrenada como subbase a la generación de esa inflamación que persiste por tanto tiempo. Entonces ahí vamos entendiendo un poco más el Alzheimer y estas otras enfermedades de inflamación. Creo que una pregunta, una vez leí sobre algo denominado polarización de energía de cuerpo. ¿Se adelantamos mucho? ¿Solo hay una vez? Bueno, ¿Cómo hace que se prolongue? O sea, se tiene mucho encuentro con... vamos a ver esta gráfica que yo creo que la pueden. Bueno, en esta gráfica, ¿qué se explica? Se explica el proceso que lleva a que se produzca la memoria, la huella o el cambio epigenético, ¿sí? Entonces, chicos, este es un receptor de beta-glucano, que es unos azúcares especiales de los hongos, de la pared de los hongos, los beta-glucanos, ¿sí? Entonces, si hay hongos afuera, imaginémonos que esto es un monociclo, tenemos ahí que unos receptores especiales como los PRRs. Entonces, uno de los PRRs engloban muchísimos. Entonces, uno de tantos puede ser la adictiva. Reconoce esa señal, interactúa ligando receptor. ¿Quién es el ligando? ¿Beta-glucano? ¿El beta-glucano o la adictiva? El beta-glucano. Les pregunto porque a veces no saben eso. Interacción ligando receptor. ¿Sí? En este caso, el receptor es la adictiva y el ligando es el beta-glucano. Siempre que hay una interacción, escuchen esto, siempre que hay una interacción ligando-receptor, se genera una vía de señalización. ¿Han escuchado esta palabra? Vías de señalización. Entonces, eso es lo que sucede aquí. Después de que haya esta interacción, se genera una vía de señalización, ¿sí? En el citosol.
aerosol de esa célula que porta ese receptor. Esas vías de señalización, en este caso, se dirigen y activan tres cosas. Una, aumentan la glicólisis, o sea, se activa la formación de AKT, que activa el emetor y que eso tiene como consecuencia que se active la glicólisis. O sea, que esta célula va a empezar a hacer glicólisis que va a generar ADP, ¿no es cierto? Más energía, por si acaso, ¿cómo voy a responder frente a eso que ella sabe que está allá afuera? Entonces, esa es la primera respuesta. Ese exceso de piruvato alimenta el ciclo del ácido cítrico y este exceso de citrato alimenta la formación de acetilcolina A, formación de mevalonato y activa el metabolismo de los ácidos grasos. ¿Sí? Entonces tengo activado la glicólisis, el ciclo de Krebs y los ácidos grasos. Y todos dan energía. Y eso solo sucede en una célula así. Yo estudio mucho el corazón. Y en el corazón vemos que cuando hay injurias, vemos que, por ejemplo, siempre el corazón le gusta usar el ácido graso porque le da más energía. Digamos que da, si se desdobla, da, digamos que 120 kilojoules de energía. Glicólisis da, digamos, 60 y el ácido del Krebs da, digamos, 30. ¿Sí? Entonces, el corazón, como es algo que requiere muchísimo gasto, pues él siempre utiliza los ácidos grasos. Y apaga glicólisis y lo otro. ¿Sí? Esto es muy raro porque aquí se prende todo. ¿Sí? O sea, todo como que la célula requiere estar con toda la carga energética para ver cómo responde frente a esa señal. Entonces, eso es una cosa, eso es un cambio en el metabolismo. Ella de pronto estaba tranquilita, en reposo, solo viviendo del ácido graso, que es el que me da más energía, no me estresa, no produzco tanto estrés al final de esas vías. Sobre todo con los ácidos grasos, la glicólisis puede generar moléculas de estrés. Y bueno, está tranquila, de repente señaliza por leptina y a preparar glicólisis, a activar ciclo de Krebs y activar ácidos grasos. Entonces imagínense esa señalización tan potente. Por eso decimos que una manera de actuar la memoria en innata es a través de los cambios metabólicos o lo que llamamos reprogramación metabólica. ¿Sí? Entonces la memoria de la inmunidad innata va a depender primero de una reprogramación metabólica. Bueno, ¿qué pasa cuando hay muchísimo acetilcolina A? Se activa la formación o la activación de la histona acetiltransferasa, la cual acetila a las lisinas 27, y cuando hay poco fumarato se activa la demitilasa de la histona 3, creo que es la histona 3, la histona 3, la enzima de metilasa que va a quitar el metil, ¿no es cierto? Entonces remueve este metil. Cuando tenemos alta concentración de la cromatina metilada, la cromatina va a estar enrollada, ¿no es cierto? Y cuando tenemos mucha desmetilación, va a estar relajada. Entonces, ¿cuál es el efecto? La célula, cuando no encontró un beta-glucano o un estímulo, la célula de la inmunidad innata, o sea, ¿cuáles? Estas. Cuando no encuentra ningún estímulo, tienen la cromatina altamente condensada y está, la huella epigenética es alta metilación del DNA. Vamos a ver cuando ella se encuentra con el beta-glucano o con cualquier otro estímulo, ella se activa, genera citoquinas y si miramos la huella epigenética de ese momento, vamos a ver la cromatina abierta
un patrón de metilación diferente, lisina 27 acetilada, trimetilada galicina 4 de la histona 3 y baja metilación del DNA. Acá esto es una cromatina totalmente abierta. ¿Qué pasa con esta célula? Que después de haber reconocido al antígeno y haber padecido pues esta huella, ella está en descanso, porque ya se eliminó, se disminuyó la cantidad de esa concentración de ese antígeno, entonces ella queda tranquila, pero ya la cromatina no vuelve a estar altamente condensada, sino queda medianamente condensada, queda con un patrón epigenético intermedio, ¿no es cierto? Y cuando vuelve esta misma a estar en presencia del antígeno, ya responde de manera más rápida y aumentada. O sea, si antes había producido, digamos, interleuquina 1, pues ahora va a producir interleuquina 1, interferón, factor de necrosis o mucha concentración de cualquiera de esos genes, ¿sí? Entonces, aquí lo podemos ver mejor. Tenemos la intensidad en el eje Y de la respuesta inmune innata y en el eje X la respuesta en el tiempo. Entonces, ¿qué vemos? Que las células inmunes de la respuesta inmune innata, cuando se encuentran con el primer desafío, producen una primera respuesta que es esta, ¿sí? Pero en el tiempo, si esas mismas células se encuentran nuevamente con esa infección o con algo parecido, responden mucho mejor, mucho más alto, ¿no es cierto? Y mucho más amplia y más larga en el tiempo. Esas son las características de la memoria inmunológica en la inmunidad innata y se llama inmunidad ¿cómo? Entrenada. ¿Entienden cómo se activa, cómo se produce, cuáles son las características y el mecanismo? Pero esa punta, digamos, podría volver a crecer o ya llega un pico en el que. ¿Esta? Ajá. Como que No. esa rapidez, esa efectividad. Responde más alto. Sí, siguen subiendo. Eso es un tipo de la célula, por lo que sabes condensación del ADN. No. Son ciertas. Sí, ciertas. Ahí es regiones promotoras, básicamente, enhancers. Profe, entonces digamos que a uno le da una misma infección, ¿sí? Entonces puede decirse que, pues, por lo de la inmunidad entrenada uno puede como crear una Nos pasa resistencia. con COVID. Ah, bueno, Profe, El primer COVID nos dio re duro, con vacuna, sin vacuna, ¿no es cierto? Nos dio duro. Y ha venido, yo he trabajado en COVID, y hemos pillado varias rondas de circulación de COVID, y yo ya misma me doy cuenta, yo debo tener un COVID, estoy sintiendo tal cosa, me hago las pruebas en el laboratorio, profe, repositiva, yo sí, ya uno, pero respondí mejor, solo estoy un día enferma, ¿sí? Y eso porque COVID es COVID y uno se siente, pero cuántas cosas nosotros nos enfrentamos y ni nos damos cuenta. Lo resolvió la respuesta inmune innata y ni siquiera nos dimos cuenta, no sentimos fiebre, no sentimos nada. El profe podría volver a describir o mostrarnos cuáles son las dos sustancias que incentivaban esto de metilizar y desutilizar el ADN en el caso. Claro, las enzimas, muy importantes, son las enzimas que surgen de la alteración o de la reprogramación metabólica. O sea, qué belleza, ¿no es cierto? La que dice ahí, o sea, es que que no eso tanto- hasta ahora se sabe. acá ¿Qué se sabe hasta ahora? Que el metabolismo influye en la respuesta inmune. o sea, ¿Sí? O sea, como yo coma, la dieta que lleve,
va a determinar también el fitness de mi respuesta inmune. Sí. Dicen que, o sea, pues, el Y sistema antes inmune- veíamos las cosas, Apa- respuesta inmune por un lado, la psicología por otro lado y la alimentación por otro lado. Si yo me alimento bien, tengo buena cantidad de salud mental también, ya lo tengo demostrado por lo que hago en charlas. Y además, me defiendo mejor, nunca me enfermo, tengo una buena respuesta inmune. O sea, es que esto que les estoy diciendo es una cosa súper rompedora de mitos. Y eso solo se sabe porque las Next Generation, por todas las estrategias que les mencioné ayer, ADN recombinante, los modelos murinos, los cultivos celulares, todo eso ha hecho que entendamos mejor estos mecanismos. ¿Sí? Una pregunta, perdón, de Virginia, hace rato. O sea, me imagino que uno coge lo que atacó contra cierto antígeno. acá Esta dice información para cuando vuelva a MTV. atacar este cierto antígeno, esto se la comparte a los otros, pues, a las otras células para que tengan la mejor respuesta, o solo es esa que tiene esa memoria. Se supone que, digamos, ¿dónde está el antígeno? Digamos, la mucosa respiratoria. ¿Sí? Me llegó el virus sincitial respiratorio. ¿Qué se encuentra primero? La mucosa. ¿Y qué hay en la mucosa? Monocitos, neutrófilos, fibroblastos, macrófagos. Y cada uno de esos posee receptores como la leptina. Entonces, cada célula de esas, por su solita autonomía, reconoce el microorganismo, porque entra un virus, no, entra, digamos que entraron 100 partículas virales, y ahí en la mucosa pueden haber, digamos que unas 10 células ahí como vigilantes. Con 2 que activen, reconozcan, liberan citocinas que llaman a más, que también van a reconocer y que ya se elimina la cosa. Un proceso de atracción. No necesitamos tener allá el montón, no, por eso tiene que actuar rápido. Bueno, preguntas por inmunidad entrenada. ¿Pero eso qué es una situación? Son mensajeras. Son mensajeras de... Ayer hablé de las citocinas, ¿no? Sí. Que que el sistema inmune estaba formado por células, órganos y mensajeros. Y esos mensajeros son proteínas solubles que van por la sangre, que sirven para que, digamos, este linfocito o este polimorfo nuclear libera citocinas que le van a decir a este linfocito haga tal cosa, ¿sí? Porque aquí yo reconocí este microorganismo, ¿sí? Entonces las citocinas Como una señal de alerta. son Una célula de cositas solubles, ¿sí? Son péptidos, son proteínas que si queremos analizarlos, pues están en la sangre, están en las mucosas, en la matriz y las liberan las células del sistema inmune. Ellas También se llaman interleuquinas o citocinas. Ellas estimulan la producción de células del sistema. También hay muchísimas clases de citocinas. Vamos a tener una clase de solo citocinas. La histamina es un producto derivado del basófilo y el mastocito. ¿Sí? Eso es otra cosa, ahorita más adelante. Bueno, entonces, volvamos a esto. Entonces, tenemos que la inmunidad innata, ahora la conocemos como la nueva ciencia por todo lo que se está, realmente, si ustedes hubieran nacido en el 70 y hubieran venido a la universidad en el 90, que sería el boom del linfocito T. Sí, estábamos apenas en esa época, emocionados del linfocito T, todo lo que hace. Pero vean, les tocó la época de la inmunidad innata, del TOL y de la inmunidad entrenada. Entonces, ahora está dando mucha respuesta a la inmunidad innata y para mí, de verdad, la inmunidad innata
soluciona la mayoría de los retos. Entonces, por eso se denomina la nueva ciencia. Bueno, entonces, como el sistema inmune innato percibe la infección para potenciar respuestas inmunes protectoras, es una característica. Ahora, esta ya nos hemos despojado de ese antiguo y despectivo título de que nos sirve para mucho. La inmunidad innata es inespecífica, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que tiene una gran capacidad protectora, soluciona el 90% de las amenazas. Los vertebrados cuentan con, además de una buena inmunidad innata, un sistema inmune adaptativo, solo los vertebrados de mandíbula. La mayoría de los organismos del planeta solo viven con la inmunidad innata. Un zancudo, un invertebrado, los moluscos, los peces, todos tienen inmunidad innata. ¿Sí? Bueno, ahora, componentes del sistema inmune innato. Entonces, unas barreras físicas y unas células. Aquí hemos mencionado solamente Células. las células. Vamos a ver qué células. Les llamamos fagocitos, pero realmente